da mucho gusto, como cada lunes, saludar a mi querido amigo, el maestro Carlos Flores Rico. ¿Cómo viste la lista de plurinominales, mi querido Carlos? Fíjate que ni la he visto, porque ya me imagino el perfil que trae. En el caso de los partidos de oposición, pues es repetir normalmente la nomenclatura, ¿no? Se ha aprovechado mucho el sistema ahora de reelección para perpetuarse de una posición a repetir el año siguiente y si no, cambiar de cámara. Entonces eso se ha convertido en un verdadero embudo para la circulación de las élites y para obstaculizar el ascenso de representantes que tienen, digamos, cosas que decir. Y en el partido del gobierno ni hablamos, pues ya es el mismo, es el partido de la continuidad. Así que las dejo un poco para más al rato y ya ver exactamente de qué se trata. He visto algunas de las posiciones dirigentes de repetir, he visto el renacimiento de algunos viejos militantes que se han enquistado en las cuestiones regionales y he visto también del otro lado que van a seguir con el sistema de encuestas, que es un verdadero absurdo y un abuso de lo que es la decisión y la voluntad popular. Y luego lo peor, ya te imaginarás, hay un sistema llamado hasta de tómbolas, en las que la suerte dirime quién es el que tiene los méritos para ser representante popular, y ya trepados en el carrito del mayoriteo que tiene el partido del gobierno. Pero eso es un tema, digamos, que me apena no poder comentar con optimismo y que sinceramente me tiene muy decepcionado y ni siquiera me asomo a fondo porque ya sé que es más de lo mismo, ¿no? Pero te quiero comentar un asunto que vale la pena, digamos, que reflexionemos los mexicanos y que tiene que ver con tres cosas que son medulares en este gobierno. Uno de ellos, mi querido Polo, es el pretendido afán del presidente de estar intentando violar la Constitución bajo argumentos de cierta urgencia nacional. Uno de ellos, muy penoso, pero muy penoso en términos de pensamiento ideológico, de política pública y de filosofía política, es este intento del señor presidente de militarizar no solo la policía preventiva, sino prácticamente todas las actividades que tienen alguna relación con temas de seguridad. Por ejemplo, aduanas, por ejemplo, el aeropuerto, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, el manejo de aeropuertos. Y ese tema se ha llevado al extremo en el sentido de que hay un cuerpo que se creó hace algunos años que se llamaba Policía Federal. Y esa Policía Federal era un cuerpo al final del 18, de 39,000 personas, no, 37,000 personas, y eran policías federales bajo el mando civil, con un cierto prestigio de eficacia relativo, pero ya cierto prestigio de eficacia, y que empezaba apenas a integrarse como un cuerpo, digamos, ya sólido a nivel nacional. El señor presidente le cambió el nombre, le llamó Guardia Nacional, lo cual pues es irrelevante, Guardia Nacional, es un nombre tradicional y que tenía mucha tradición en muchos documentos públicos mexicanos, pero le llamó Guardia Nacional en términos en serio, en un estilo completamente militar, de organización e integración, y lo llevó de esos 37,000 miembros que tenía el gobierno de Peña al final, a 128,000 miembros que tiene actualmente, mi querido Polo. De 37,000 miembros a 128,000 personas como integrantes de ese gran cuerpo que se llama Guardia Nacional, y que no por llamarse así dejó su esencia legal de ser una policía federal, en la que uno puede estar de acuerdo o no en el tamaño, en la estructura, en la estrategia de despliegue, en sus tareas cotidianas, etcétera.
Pero lo que sí es relevante, y ese es un tema de interés público, es su naturaleza jurídica. Y eso tiene que ver con la Constitución. En la Constitución, mi querido Polo, se establece claramente lo que es lo civil y lo que es lo militar, y cuando lo civil y cuando lo militar tienen cabida en el orden constitucional y en la aplicación de la ley en términos de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional. Pues bien, el señor presidente, no conforme con militarizar o llevar, si quiere llamarle de otra forma a ese proceso de llevar militares a los mandos civiles, no solo organizó de manera militar la policía civil, que uno podría estar de acuerdo o no, en que se formen militarmente, es decir, marcialmente, orden jerárquico, integración, manejo de armas, conductos y comportamientos, lo que tú quieras, pero lo que no podía hacer es, bueno, inclusive poner en el frente un militar, pero lo que no podía hacer es llevar eso al mando o a la adscripción o al dominio o a la autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el presidente lo hizo. Es decir, no solo integró de manera militar una policía federal de carácter civil, que uno podía entender, bueno, pues los malos, los traviesos son tremendos, tienen mucha preparación militar, tienen armas letales de alta capacidad, bueno, pues que el cuerpo de policía federal que se va a encargar de ellos tenga esa formación, pues uno podría aceptarlo. Pero no solo se hizo esa formación de tipo militarizada en la organización, sino que hizo un decreto, mi querido Polo, en el mes de octubre del año pasado, del 22, y decidió, septiembre o octubre del 22, y decidió adscribir, o sea, asignar la Policía Federal bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional. Y uno pensaría, bueno, pues no está uno muy enterado de la Constitución mexicana, del Estado de Derecho. Bueno, pues ojalá les funcione, que el señor secretario de la Defensa la dirija, tiene capacidades militares, organizativas, se auxilia del resto del personal del Ejército y la Marina puede contribuir y pues, está muy bien. Pero hay un pequeño problema. El pequeño problema es que la Constitución establece la prohibición para que la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares, las Fuerzas Armadas en general, incluyendo a la Marina, hagan o desarrollen actividades distintas de la disciplina militar. Eso es por una primera parte. Y por la otra, la Constitución establece que la Policía Federal y la Guardia Nacional no pueden ser adscritos a la defensa porque es una tarea de carácter civil. Y de eso la Corte ya había establecido algunas reglas y había quedado claro que de manera temporal, excepcional, el Ejército podía meterse en la policía preventiva, podía auxiliar a los gobiernos de los estados de manera emergente, excepcional y establecida, etcétera. Y eso ya era un abuso, pero estaba permitido inclusive por la Corte. Lo que no estaba permitido por la Corte era que se adscribiera y que dependiera de un mando militar, no solo por el carácter laboral de los trabajadores, que sea lo de menos, aunque es muy importante, sino porque adquiriría una actividad distinta a la Constitución. Y primero, y segundo lugar, le haría un esquema de trabajo muy complicado entre la relación política y la relación policíaca entre la Federación y los estados. Y una serie de problemas de tipo de riesgo político, inclusive hasta de abuso del poder y de los derechos humanos y de los peligros que tiene una fuerza tan grande en la mano de la Secretaría de la Defensa. Por ejemplo, el Ejército Mexicano tiene más o menos 250,000 miembros. La Secretaría de Marina, más o menos, entre 50 y 60,000 miembros. Esta policía tiene 128,000, es decir, más de la mitad de lo que tiene la defensa y como unas 3 veces, o casi 3 veces, el tamaño de la Secretaría de Marina. Bueno, y entonces se llevó a cabo a través de un decreto. El presidente maneja muchas veces el decreto, no puede con la ley, saca un decreto.
Y ese decreto fue impugnado por los senadores y los diputados en una llamada acción de inconstitucionalidad y se llevó a cabo en el mes de septiembre de ese año 22. Y en el mes de abril del 23, o sea, poco menos de un año, la Corte definió que era ilegal, perdón, que era inconstitucional esa adscripción y sentenció en la solución de esta acción de inconstitucionalidad, que es una cosa parecida al amparo, pero más alta, porque es a nivel de las instituciones, y ordenó que se regrese el mando que ya el presidente le había dado por decreto a la Defensa Nacional de la Guardia Nacional, que se regrese al Poder Civil, es decir, a otra secretaría que se llama Secretaría de Protección, de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, algo así, que maneja la señora Rosa Isela López, también que depende del presidente López Obrador. Bueno, mi querido Polo, era una cosa tan complicada y tan difícil de resolver que le dio plazo al gobierno federal para que devolviera ese mando a los civiles. Era del 23 de abril la sentencia y le dio de plazo todo el año 23 y se vencía el día 1 de enero del 24 esa devolución del poder de la policía llamada Guardia Nacional al mando civil. Pues estamos a 29 ya de enero, este mes tiene 31 días, faltan 2 días para que se acabe el mes de enero del 24, y es fecha, mi querido Polo, es fecha que ni el señor presidente, ni el señor secretario de la Defensa, ni la señora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal han dicho esta boca es mía, y no han cumplido con una sentencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante un tema tan relevante como es la violación de la Constitución, y no han, por lo menos no se sabe públicamente, y no han devuelto el poder militar de la Guardia Nacional al poder civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto, mi pueblo, es un precedente gravísimo, es una acción que puede llevar a niveles insospechados un desacato de ese tamaño y puede, como te quiero advertir con mucho cuidado y respeto y mesura, poner en riesgo una verdadera crisis de gobernabilidad en plena temporada electoral. Esa es mi pregunta. Salvo que por alguna razón no se conozca al público, ¿en dónde está el cumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad que tiene el número, te voy a decir el número, 137-2022 del 20 de abril del 23, y por qué no se ha cumplido? Esa es la pregunta que queda en el aire, y que sinceramente esté uno a favor o en contra del presidente o del gobierno de la 4T o como se llamen ellos, es importante que la ley sea siempre la ley y que una sentencia de un tribunal, el más alto de la nación, sea acatado y sea cumplido. Y en tanto no se sepa eso, el presidente de la República y los secretarios de la Defensa y la secretaria de la Defensa y de Marina y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, esa señora, están en riesgo de ser destituidos. Ese es mi comentario, mi querido pueblo, con una enorme pena y con una enorme preocupación porque no se hace realidad el Estado de Derecho. Pues muy interesante el tema, cómo lo abordas, Carlos, con mucho sustento, con mucho soporte, y pues sí, es un tema ahí pendiente de resolver. Tú lo calificas de gravísimo y pues sí, tiene que ver con el Estado de Derecho, sin duda. Vamos a ver qué pasa. ¿Crees que haya ajustes en la renovación del Poder Ejecutivo Federal? Sí, por supuesto. Por supuesto, mira, es muy probable que a partir del inicio de la campaña que empieza ahora en el mes de marzo, pues seguramente algunos de los próceres actualmente en el gobierno se van a ir a la campaña
y es probable que ahí haya huecos y haya ajustes de personal. De lo que no creo que haya ajustes, porque veo que cada día está más aferrado el presidente en sus propósitos, es en la dirección del país. Y allí hay un problema pues que tenemos que lidiar estos meses. Mira, el señor presidente nos ha anunciado, no de fondo, pero en los grandes rasgos, que el próximo día 5 de febrero, cuando se conmemora la Constitución actual del 17, nos ha informado que va a plantear una serie de iniciativas de reforma, es decir, va a plantear cambios a la Constitución vigente con motivo del 5 de febrero. Y sus propagandistas o sus publicistas nos han abundado un poco de qué se trata el asunto a partir de lo que el presidente ha adelantado. Y se habla de 36 cambios, mi querido Polo, 36 cambios a la Constitución que si se llevaran a cabo, pues significaría verdaderamente una nueva Constitución y una nueva composición del poder público. Sin embargo, mi querido Polo, como tú lo sabes y lo sabe todo el mundo, bueno, los que están informados, todo el mundo que está informado, es que el presidente no cuenta con la capacidad política en las cámaras, ni en senadores, ni en diputados, para hacerle un cambio ni de una coma a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque como tú sabes, mi querido Polo, para cambiar la Constitución se requiere que en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión haya 2/3 de los presentes a favor de la propuesta que se esté haciendo. 2/3 significa una cantidad que no alcanza el presidente con sus partidos y sus partidos aliados, ni en diputados, ni en senadores. Y luego, además de esos dos requisitos, un requisito tremendo, y el complemento a través de 17 legislaturas estatales. Así se lograría el cambio constitucional. Pero un requisito tremendo es que esos cambios sean consecuentes, coherentes y que estén al hilo del cuerpo general de la Constitución, porque tienen que pasar luego a la revisión, seguramente por revisión casi obligada de los que estén, digamos, perdidosos ante la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte de Justicia, el señor presidente no ha ganado uno de los pleitos que se ha metido cuando ha querido cambiar las leyes o la propia Constitución, ya sea por los contenidos que salen del contexto de la Constitución actual y de los convenios internacionales, o ya sea por el mal manejo en las cámaras del procedimiento legislativo, o ya sea por interpretaciones inadecuadas en la ejecución de las mismas. De manera que esa cantidad de reformas que el presidente anuncia y que presupondrían un ajuste de fin de sexenio, acaban siendo, y lo digo con una enorme mesura, propaganda. Es decir, propaganda para que juegue esa opinión en la elección y sean los temas dominantes y no los problemas que están realmente pasando en el país y que debería ser objeto de la reflexión de los electores en estos próximos meses. Es decir, en lugar de discutir por qué tenemos tanta mortandad en términos de la inseguridad en el país, vamos a estar discutiendo si procede elegir o no elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros. En lugar de decir por qué estamos estancados en el crecimiento y pese a tener un aumento del 20% del salario mínimo, la gente sigue pobre, la mitad del país sigue pobre y no le alcanza para la despensa, vamos a estar discutiendo si las pensiones que van a recibir dentro de 30 años se pueden pagar o no se pueden pagar, porque el presidente dice que el gobierno las va a pagar. Y en lugar de estar discutiendo el problema de la mortandad en salud y la revitalización de esta pandemia que ahora no acaba de irse, vamos a estar discutiendo que si la megafarmacia surte o no surte 60 o 70 recetas, cuando haya en este momento, se sabe, casi 700,000 muertos de más de los que debía haber habido con una pandemia como la que nos azotó. Y así por el estilo. Por lo tanto, yo creo, mi querido Polo, que ajustes del gobierno sí los va a haber por la cuestión de la elección, de la campaña, pero ajustes en el estilo y en los temas y objetivos del gobierno, no creo.
vamos a tener que seguir sufriendo un poco más, todavía estos días más, con la propaganda electoral y la propaganda del gobierno. Pues ahí está. Carlos, te valoro como cada semana esta extraordinaria posibilidad que nos das de acercar temas de el mayor interés y que desafortunadamente desde la ventana local difícilmente se logra. Un abrazo, Carlos. Abrazo, mi querido Polo, y con mucho cariño para ti, una opinión modesta, sencilla, con ánimo simplemente de provocar la reflexión. Eres muy atento, te mando un abrazo. Hasta pronto. Es el maestro Carlos Flores Rico. Jamendo.com